Esto es Otro podcast de ciencia, un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro podcast de ciencia. Hola, soy Elizabeth, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un episodio algo diferente. Vamos a hablar un poco como de lo que nosotras hacemos en nuestro trabajo. Hoy Elisa nos acompaña detrás de cámaras y para esta conversación me acompaña Rubén Torres. Hola Rubén, ¿cómo vas? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando escuchen esto. Yo creo que así saludan, que los señores ya. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues, digamos, es actual, algo bastante interesante. Surgió porque hace un tiempo un amigo me habló de este tema que está ocurriendo en una autopista. Ya vamos a hablar bien y entramos a detalle. Y me recomendó el perfil de Rubén, como, ay, mira, acá puedes ver un poco. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Y me encontré pues como que Rubén andaba haciendo muchos reportes. Entonces decidimos hacer este episodio, invitar a Rubén. Pero entonces antes de empezar la conversación, Rubén, cuéntanos un poquito de tu vida, qué haces, a qué te dedicas. Yo soy Rubén Torres. Yo en el cartón soy ingeniero forestal de la Universidad Nacional, acá en Medellín. Pero también como que paralelamente en la carrera me dediqué pues como a aprender de fotografía y videografía. Ya por ahí como que sí me encarreté mucho. Fue lo que también como que me apasionó un montón. Yo estuve pues como a nada de no acabar la carrera realmente. Como que me tocó acabar la carrera cuando estaba en pandemia. Entonces fue la etapa pues como maluca para muchos también pues como estudiando. Pero mi mamá me insistió pues como acábela y ya usted verá qué hace. Y menos mal pues como que le hice caso para acabar la carrera. Ahorita me dedico más también como a la parte de pues como audiovisual y pues afortunadamente la mayoría de las veces con temas relacionados pues como a conservación, a divulgación pues también como de estos proyectos pues de conservación en Colombia, y entonces hago pues como fotografía y videografía sobre eso. Adicionalmente mi familia, mis papás empezaron a vivir en Yalí hace más o menos 4 o 5 años. Entonces también como que empezamos a estar pues más constantemente pues en esa parte del nordeste antioqueño pues que es como Yalí, Vegachí, sigue Remedios, Segovia, antesito está Yolombó. Yalí es como el menos conocido de toda la parte. Sí, yo casi no lo conocía. Eso, pues como que mucha gente dice, Yalí, ¿qué es eso? ¿Es donde queda? Como que Yalí es pequeñito ahí, pero pues es un municipio muy lindo. A pesar pues como de todo el contexto también de deforestación que tiene el nordeste antioqueño, como que hay unos pequeños remanentes de bosque que todavía son refugio pues como para muchos bichos. Y por allá también me encarreté en el tema pues como relacionado con el monitoreo de fauna. Yo estuve haciendo una pasantía con la universidad en el Amazonas, en el Parque Nacional Natural Amacayacu, y allá un amigo de la comunidad de palmeras me enseñó como a perseguir micos. Allá también me enamoré como de los primates. Allá también un amigo que trabajaba en parques en ese momento, don Alberto Parente, fue el que me enseñó a pajarear. Ahí también como que inició mi camino ornitológico. Y yo volví a Yalí, fue como queriendo ver qué había en el bosque que hay atrás de la casa. Como que antes eso para mí, pues yo voy al monte y de vez en cuando escuchábamos los aulladores pues como cuando berreaban. Y me acuerdo que uno de los vecinos le decía a mis papás que eso era un mico muy grande que parecía como un cristiano. Entonces como que ahí empezaban también esas historias todas locas de pues como el nordeste. Entonces ya cuando volví fue cuando empecé pues como a explorar un poco más, sí, pues como el bosque que hay atrás de la casa. Ahorita recientemente estamos explorando otros bosques del municipio y así empezó más o menos pues como el tema y el encarrete con el monitoreo allá en el nordeste. Súper, todo muy interesante. Lo pueden seguir, ahorita dejamos las redes porque a mí me gustó mucho todo lo que empecé a ver en tu perfil. O sea, más allá del tema que vamos a hablar hoy, muchas cosas interesantes. ¿Ves? Y aparte como blogcitos de todo lo que vas haciendo, me parece súper chévere. Entonces, bueno, ahora sí vamos al tema que nos trae hoy, que tiene que ver con una autopista. Pues cuando nosotros pensamos en vías, muchas veces creemos como bien porque conectan y traen de alguna forma progreso, pero pues tras de eso llegan muchas cosas. Yo siempre que pienso como que estoy en una vía destapada y soy como, ay, pucha, ¿cómo voy a llegar acá? O estas personas como, pues se mueven los habitantes de este municipio, porque hay muchos municipios que no están bien conectados y a veces como que siento como debería haber una vía mejor, pero a la vez es como, si hay una vía mejor,
eso trae muchas implicaciones negativas. Eso me pasó cuando viajé a Mocoa, que recuerdo que no eran muy buenas las vías, me demoré como 25 horas para llegar allá, pero también veía los paisajes y decía, pucha, si hay una mejor vía, eso también puede traer pues mucha fragmentación en esos bosques que hay en la Amazonía colombiana. Entonces, bueno, ya con esa autopista como tal, es la autopista Río Magdalena, que creo que también es conocida como Magdalena 2, y que en febrero del año pasado, si no estoy mal, se estrenaron 3 de sus 4 tramos. Sí, creo que, eso tiene como 4 unidades funcionales, que son como los trayectos. El de Puerto Berrío hasta Maceo ya está en operación, pero lo que hicieron fue como remodelarla, o sea, como que le hicieron unas adecuaciones. Los 2 trayectos nuevos fueron los de Maceo hasta Vegachí, que es digamos donde está pues también el M8 del día de hoy, y desde Vegachí hasta Remedios, la otra unidad funcional. Esas son las nuevas. Ok, esa autopista conecta Vegachí hasta llegar a Cimitarra en Santander, pero en este momento no llega sino hasta Puerto Berrío. En Puerto Berrío, además que yo creo que ahí inician también como otras conexiones, pero si ahí estás Puerto Araujo, sí, hay como que estás tirando pues también hasta la otra parte. Ok, y esa autopista busca conectar el departamento de Antioquia con el Caribe de Colombia porque conecta con otras vías, ¿cierto? Bueno, pues resulta que llegó un momento en el que cuando se estrenó estos nuevos tramos, que se empezaron a reportar muchos atropellamientos de fauna. O sea, como que eso salió de control porque eran demasiados. Esto pasa en muchas vías, creo que no se reporta todo el tiempo, pero en esta fue muy particular porque eran muchos reportes y fauna además que, tengo que decirlo, muy carismática, porque también eso es lo que llama como la atención de. Y entonces, pues quería aquí como para empezar a hablar de este tema, ¿qué es lo que te conectó con este tema como tal? O sea, creo que en parte es el hecho de que estabas en Yalí y que por ahí pasa esta autopista. Bueno, yo como sintetizo esa parte. Lo que les decía ahorita, como que cuando yo regresé de Amazonas fue cuando empecé también como a querer, a curiosear. Siempre lo he planteado como así como, yo tengo curiosidad de saber qué es lo que hay acá. Lo cercano. Sí, y digamos que ese tema de la autopista como que venía siendo ya un tema pues como resonante en la comunidad, porque claro, era la autopista que iba a cruzar pues como por la vereda, que no, que muy bueno, porque ya vamos a estar más conectados pues como con Medellín, que eso ya nos va a llevar a la costa pues como súper rápido, pero uno no veía nada de la autopista y era porque antes había, creo que pues tengo entendido que había otra concesión que era OHL, y eso hubo unos enredos ahí pues como por recursos. Y a la final esa concesión como que salió, o sea, como que estuvieron en demoras un montón de tiempo y de ahí pasó Autopista Río Magdalena. Ellos empezaron como en el 2021 y yo volví de Amazonas en el 2022, entonces fue como esa concordancia temporal. Cuando yo empecé como a caminar pues los montes allá, algún día como que estaba persiguiendo los aulladores, entonces como que yo estaba con un grupo en un lado de la autopista. En ese momento ya habían empezó a abrir pues como el trazado en el monte, pues como que ya habían talado y ya habían también pues como roto la montaña. Entonces cuando yo estaba con ese grupo yo escuché que estaba sonando otro grupo de aulladores y yo como que otro grupo de aulladores, y yo como que pues estaba desparchado en ese momento, tampoco pues como que estaba haciendo mucho y bueno, fue como que pues me voy a ir a buscar dónde está ese otro grupo pues como para mirar. Entonces como que empecé a caminar, ya llegué a la casa del vecino y de la casa del vecino se logra ver dónde está pues como ya la parte pues por donde la autopista. Yo llegué hasta allá, entonces yo ya estaba parado en donde está pues ahorita la autopista. Eso era en ese momento pues como que era toda la tierra pues ahí revolcada, pero entonces como que literal yo me acuerdo mucho que yo estaba parado y yo para un lado escuchaba los aulladores y para el otro lado escuchaba los otros aulladores. Entonces yo pensé como fue puta, acá le rompieron el bosque a ellos, porque yo sí sabía que en ese punto antes había bosque. Entonces como que ahí me surgió la pregunta, ¿será que acá les van a hacer algo pues de pasos de fauna o algo así? Entonces de ahí como que empezó también como también la curiosidad pues como averiguar por eso. Entonces como que no sé, como que desde el principio corriéndole un poco al conducto regular, pues que es como, no sé, mandar una PQR o un derecho de petición preguntando, yo como no, pues averiguemos quiénes son los ingenieros pues de esta vaina, porque pues allá también como que todo está muy conectado. Me logré levantar como el contacto del especialista ambiental y ahí como que empezando a averiguar nos dijeron que no, que ahí no habían pasos de fauna estipulados pues como para eso. Entonces de ahí empezó como
digámoslo, esa carrera pues como por saber cómo habían hecho pues como todo ese montón de cosas. Y pues a pesar de que yo soy ingeniero forestal y yo creo que es algo que de pronto compartimos, es como que uno no conoce nada de cómo funcionan esos proyectos. O sea, el que sabe cómo funcionan es porque ha trabajado en eso. De resto, pues que no sé, a uno en la universidad le enseñen pues como cómo es una IA y todas esas vainas, pues no, para nada. Incluso pues como que compañeros, pues colegas o sí, pues biólogos o forestales que llevan mucho tiempo ejerciendo, es como que parce, no, si yo nunca he estado en un proyecto de eso, yo no sé eso cómo funciona. Entonces ahí eso también me parece que es como muy complicado, porque también eso define mucho pues como realmente es muy excluyente uno cómo logra saber un montón de cosas sobre eso que pues en teoría deberían ser como un poco más fáciles de uno poder pues como conocer y aprender. Entonces pues también al principio de eso yo no sabía hacer un derecho de petición, entonces como aprendo a hacer un derecho de petición, no es tan complicado menos mal, pero igual como que lo que sí es complicado es saber preguntar, porque como toda esta gente también tiene como un músculo financiero pues súper grande y también pues como jurídico, ellos desde lo jurídico ellos saben cómo embolatar las respuestas de manera que respondan de fondo, pero a la vez como que no dicen nada. Entonces, bueno, ese fue también como el aprendizaje del otro año, pero me estoy adelantando un poco. Entonces básicamente sí, como que por los primates fue que también como que nació primero esa curiosidad ahí. Más adelante yo empecé a curiosear también con cámaras trampa, pues ahorita eso me encanta también, entonces como que un profesor de la universidad me prestó una cámara como para que la pusiera allá. Y eso, pues allá fue la primera vez que yo grabé un ocelote, las tamandúas, tairas, pues como un montón de animales y súper cerca a la casa también. Entonces, a pesar de que ahorita yo como que, o sea, ya no me salió un ocelote y es como, no me sorprende porque entiendo también como lo adaptables que son. Pero en ese momento fue como pucha, acá hay un montón de animales que yo no sabía que estaban acá, que después nos dimos cuenta que los vecinos tampoco dimensionaban que estaban allá. Porque recuerdo mucho que cuando grabamos al Yaguarundín, yo se lo mostré a los vecinos pues que han vivido ahí toda la vida. Hay un señor que tiene como 84 años. Y él mantiene 84 años y los 84 años ha estado viviendo allá. Antes cuando yo le mostré el video, es que, ¿y qué es eso? Es que sé qué gato es. Y yo como, el Yaguarundí, es que el Yaguarundí, el man nunca había visto. Bueno, ni siquiera sabía que eso existía. Entonces eso también empezó a hacer como un poco de, no sé, resonancia en mí, también como a contrastar esas cosas, pues como de, ya también a nivel de contextos, pues en el nordeste, porque yo siento que en el nordeste a la biodiversidad, pues esa enorme riqueza biótica que hay, pues como que nunca le han prestado atención, ¿cierto? Allá como que hay otras dinámicas que han moldeado pues el paisaje y toda la vaina. Entonces, de ahí nació también como un poco el querer hablar y contar un poco, pues sí, de lo que tenemos allá. Sí. Y me parece súper difícil porque pasar de estar siguiendo primates, de poner las cámaras, de ver un montón de animales y luego empezar a ver los reportes de los atropellamientos de esos mismos animales que se están viendo y a los que uno le está cogiendo cariño, no sé, debe ser súper complicado. Sí, por ejemplo, ahí también adelantando un poco, pues este año atropellaron 2 ocelotes en esa misma autopista. Al segundo no se le hizo tanta, pues como tanta bulla a nivel de redes sociales porque fue un caso del que no supimos a tiempo y nos dimos cuenta fue por unas redes sociales que tienen como estos medios de comunicación también pues como locales y yo no le quise hacer bulla también pues como queriendo tener como el contraste pues como poder verificar bien que no fuese una foto pues de otra parte porque eso pasa un montón, pues como que usan fotos de un sitio y cuando saben que el tema está caliente en alguna parte como que la vuelven a usar. Y no sé, algo que pudo ser por allá en el meta, la ponen para acá. Entonces como que nos demoramos 3 días, pues como pudiendo confirmar eso. A la final la misma autopista fue la que, yo creo que sí, la que nos confirmó. Pero entonces cuando atropellaron a ese primer ocelote, yo me acuerdo que a mí me mandaron la foto por WhatsApp, porque el reporte lo hizo un amigo de Maceo que sale a montar en bicicleta pues como cada 8 días y el man es de los que para y hace reporte de todo lo que ha atropellado. Y yo apenas vi las manchas, pues como en el archivo antes de descargarlo, a mí ya me bajó todo y yo, ay, fue puta, un ocelote. Entonces de una también yo empecé, ay, serán los que tenemos identificados pues como cerca de la casa, porque digamos que sí, en el bosque que tenemos allá ya vamos individualizando los ocelotes por manchas. Entonces estamos ya como profundizando un poco más, digamos, a nivel poblacional, entonces tenemos como 4 o 5 machos y 2 hembras. Entonces ya como por las manchas... bueno, que uno con estos felinos pues como manchados los puede identificar, pues como por las manchas que tienen, sean jaguares o los ocelotes o los otros tigrillos. Y pues es un ejercicio también muy bacano y bien o mal uno genera esta cercanía con ellos porque entonces que es que tenemos a Yuma, que es la hembrita.
Entonces, claro, uno les empieza a poner nombre y entonces también como, ay, ¿cuándo irá a volver a salir? Ve, hace rato no salía o Ya salió con salí. crías. Uy, todavía no nos hemos visto celotes en pareja o andando juntos, pero todavía crías no. Y claro, uno después ver pues como un animal de esos tan lindo y atropellado es como que eso, sí, eso va como sí, da mucha impresión. Ese afortunadamente no era de los que nosotros estamos pues como monitoreando, fue uno que atropellaron más hacia Maceo. No, sí, porque es que cuando me lo mandaron me dijeron, es que ese debe ser de los tuyos, y a mí eso, uy, no me digan eso. Entonces, eso fue como el consuelo de bobo, pero realmente, pues muy impresionante porque yo creo que me estoy adelantando, pero no importa. Como que cuando me mandaron el reporte, yo como, ¿y eso cuándo fue? Eso fue esta mañana, y yo estaba en Copacabana, yo en ese momento no estaba en la finca, no estaba en Yalí. Y yo dije, no, eso toca ir a registrarlo y registrarlo bien porque pues es... A ver, para mí como que nunca... Para mí lo más importante con las vías, pues como a nivel de impactos, incluso más que los atropellamientos, es como cómo están afectando a la conectividad ecológica, ¿cierto? Porque pues si vos tenés el bosque y la autopista pasa por ahí, pues como que se está cambiando la cobertura. Y en algún momento, pues como entre discusiones y conversaciones con la gente de la autopista, nosotros... con el monitoreo que estábamos haciendo pudimos registrar a unos elotes cruzando por un acueducto, por una alcantarilla súper pequeña, que digamos que dentro de esos términos que ellos tienen o dentro de las guías y los planes de manejo no es un paso de fauna, pero pues sigue siendo una conexión de una parte a la otra. Entonces me acuerdo que el man decía como, entonces eso quiere decir que la vía no está siendo una barrera para la autopista, para la fauna. Entonces me parecía algo como para cogerlo con pinzas, porque listo, no es una barrera, pero sigue siendo una cobertura que pues, representa peligro para estos animales. Entonces, listo, no, la autopista no necesariamente estaba haciendo pues como una barrera para la conectividad ecológica, pues al menos de los En ocelos. realidad sí lo es, pues Eso. depende de qué especie estemos hablando. Sí, eso, bueno, ahorita hablamos de eso porque hay otro montón de especies que sí o sí ya nunca van a cruzar una autopista. Entonces, como que digamos que dentro de ahorita, no sé, toda esta narrativa que hemos estado pues como creando alrededor de la autopista, yo siempre trato es como de enfocarlo también en la conectividad y cómo se pierde la conectividad, ¿cierto? Más allá de los atropellamientos, porque pues así como ellos han dicho desde el principio, los atropellamientos siempre van a pasar, eso es algo como inevitable. Y a veces lo decían como de una manera muy como que, ay, no moleste pues porque igual van a haber atropellamientos, pero también es como, bueno, ¿qué están haciendo para mitigar eso realmente? Que eso también hay como otras cosas de fondo. Pero entonces me parece importante, es como que eso esté en la discusión desde el principio, porque claro, los atropellamientos es como lo que mueve también desde lo carismático, porque si se atropella, no sé, una zarigüeya o un tití, que son los que hemos encontrado atropellados también, o el ocelote, pues que ya esos felinos sí son súper carismáticos con la gente, es como que lo que resuena. Claro. Pero es muy difícil uno, digamos, poder construir una historia alrededor de que es que los aulladores no pueden cruzar la carretera porque vos, digamos, tangiblemente no lo puedes ver. Entonces, pues más allá de una foto con un dron, pues mostrando como hay un bosque acá, hay un bosque acá, hay una autopista sin pasos. Sí, justamente iba a eso, que aunque los reportes de atropellamiento son como los que más están llamando la atención, porque pues justamente lo que más genera ruido, como estabas diciendo, lo más importante acá es la pérdida de conectividad, porque pues si cuando pasa una vía o se construye un edificio o hay un parque de energía o lo que sea que se construya de infraestructura, se va a dar una pérdida de conectividad que, aunque aquí lo estamos hablando con fauna, con vertebrados, pues esto en realidad afecta a las plantas, a los hongos, esto pues afecta a todas las especies, y ese es uno de los impactos más graves del desarrollo como tal, pero no es el único. O sea, también está la contaminación lumínica, la contaminación acústica, todo lo que pasa por las vías, la gasolina, los aceites de motor, metales pesados que quedan en estas vías, luego bajan a los ríos. O sea, hay un montón de impactos que tienen este tipo de proyectos, y pues basado en eso, hace ya varios años que se empiezan a generar unos requisitos que se les piden a estas empresas que construyen cualquier tipo de proyecto de infraestructura, que deben hacer antes, durante y después del desarrollo de estos proyectos. Entonces, eso se hace, pues nosotros que hemos trabajado un poco en eso, sabemos que hay algunos vacíos, porque esto
de alguna forma empieza con lo que se va creando de conocimiento, pues siento yo. Entonces como que inicialmente era como con un monitoreo que se haga así y respondamos a estas preguntas, ya vamos evacuando, pero pues ya luego uno se va dando cuenta, yo que he podido trabajar con esto, que algunas especies no pueden, o sea, no van a responder con eso, simplemente que yo fui y vi qué animales hay y ya reporté que hay esto, no, aparte de que muchas veces eso se basa en las especies más importantes porque son endémicas o porque están en algún grado de amenaza y se va perdiendo como otras especies. Entonces, bueno, primero como para conversar un poco sobre esto, no sé si sepas, si hayas revisado, lo primero que se hace ahorita, Rubén lo mencionó, un EIA es un estudio de impacto ambiental que incluye muchas cosas, pues tiene estudios de fauna, de flora, generalmente se enfocan en fauna, en vertebrados, algunas veces uno ve que algunos incluyen invertebrados, pero es muy raro que pase, y plantas, pero también hay unos enfoques en ciertas plantas y en hongos casi nunca hay, de vez en cuando hay. Y esto después de que se reporta qué hay en esa zona, bueno, dije esto a nivel de ecosistemas, pero bueno, hay muchas otras cosas que se estudian. Y además hay algunos planes de manejo que indican qué se debería hacer para que el impacto sea menor. No sé si de pronto revisaste alguna cosa alrededor de los estudios de impacto ambiental que se hicieron con esa autopista como tal. Sí, incluso pues como que, pues no sé, también partiendo pues como de, uno tiene la profesión y toda la vaina, como de que puede haber cierto criterio pues como para, digamos, sí, pues primero leerlos y pues tratar de entenderlos. Eso fue como una carrera, no le digamos carrera, eso fue una dinámica compleja el año pasado porque entonces pues como para todos los que empezamos digamos a prestarle atención a eso allá fue como aprender el montón de instituciones que están implicadas en un proyecto de esas magnitudes, ¿cierto? Como eso es una autopista, pues como es, digamos, es una vía nacional. Entonces, primero la licencia ambiental es la ANLA, ¿cierto? No la Corantioquia, que eso también ha sido como motivo de malentendidos y ciertas ambigüedades, pues como últimamente también con lo que hemos hecho. Ahorita pues también podemos hablar de eso. Entonces está la ANLA, que es la que licencia. La ANI es como tal, digamos, la dueña del proyecto, pero entonces de ahí ellos contratan a una empresa privada, que en este caso Autopista Río Magdalena, para que haga pues como las obras. Pero entonces Autopista Río Magdalena contrata al que va a hacer pues como todo el tema de infraestructura. Entonces ahí entra otra empresa, que en este caso es el Cóndor. Ahí van esas tres. Corantioquia como tal, que viene siendo pues como la Corporación Autónoma Regional, es la que tiene jurisdicción pues como en toda esa parte del nordeste antioqueño, que eso es como toda la parte de Senufaná, si mal no estoy. Pero digamos que ellos no tienen, digamos, la potestad o competencia de hacer requerimientos, pues como no sé, tienen que poner estos pasos de fauna, no tienen que hacer eso, no, o sea, todo eso compete a la ANLA, porque como fue la que licenció y como ese tema de los pasos de fauna es un aspecto que se hace en la etapa de construcción, entonces sigue siendo ahí. Entonces ahí empiezan ellos a chutarse la bola. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a preguntar, a nosotros nos subieron por ahí, nos hicimos incluso un recorrido la primera vez con la gente de la autopista, pero solo con ellos. Entonces, como que desde ese momento también vimos que pues como que era realmente necesario que estuvieran precisamente las autoridades ambientales, pues porque ellas también van a ser las mediadoras con la comunidad. Porque entonces ahí uno también empieza a ver que estas concesiones no es que tengan el mejor trato con las comunidades. Y que es algo que para mí también ha sido como muy... Pues me ha causado mucha impresión que estas concesiones pues también, o sea, que también sean como tan excluyentes con la gente, porque yo pensaba como, bueno, yo tengo este título de ingeniero forestal, entonces digamos que yo tengo una formación pues que no va a tener todo el mundo para quizá entender un poco de estas cosas, pero entonces ¿cómo hace la gente de las veredas que a veces pues que dentro de su contexto pues como que no ha estudiado ni siquiera un bachillerato como, y que les puede estar preocupando este tema, pero pues ni siquiera saben cómo hacer, es un derecho de petición, no saben qué preguntar, ellos dicen cualquier cosa y esa gente es experta embolatándolo a uno, entonces como que responden cualquier cosa y ya. Entonces de ahí vimos esa necesidad y entonces el año pasado como que hicimos, yo el año pasado hice por ahí que 4 o 5 derechos de petición entre la ANLA y a la concesión. Entonces uno de esos fue para pedir el estudio de impacto ambiental, digamos como muy enfocado también en uno poder entender cómo habían hecho pues por ejemplo los análisis de conectividad,
los análisis de fragmentación pues que también son los que hacen. Yo de eso sí pues como que no tenía ni idea, incluso ahorita pues como que hay ciertas cosas que todavía no entiendo bien. Pero entonces, por ejemplo, ahí con la ANLA nos pasó algo muy feo y fue que cuando nosotros hicimos ese pues como esa solicitud, ellos me dijeron como, bueno, no, tiene que mandar entonces un dispositivo de almacenamiento con 8 gigabytes pues de capacidad para que nosotros le mandemos la información. Y esa dilige, a mí me tocó pagar el envío hasta Bogotá pues como de esa USB. Listo, la mandamos. Eso entre que cuando hacían pues como los intentos de entrega, pues como supuestamente nunca había nadie, que si había alguien en la casa. Eso demoró como un mes. Entonces, por los otros derechos de petición que yo había mandado, ellos tienen unas visitas anuales a los proyectos en las que le hacen seguimiento pues como a las imposiciones que hicieron, los requerimientos, etcétera, etcétera. Y nos dijeron como, bueno, ustedes que están ahí pues como pendientes de eso, vengan a la reunión también para que miremos pues como todo este asunto. Entonces cuando yo vi que esa USB no llegaba, nosotros la queríamos tener pues como para poder tener un insumo de información pues como para saber cómo habían hecho ciertas cosas y poder contrastar pues como con lo que nosotros veíamos en campo. Y yo les dije como, bueno, manden, pues traigan la USB cuando ustedes vengan a la visita, que eso fue otro tema. Uno con la ANLA se entiende esa punta de derechos de petición y por correo electrónico. O sea, usted no tiene como alguien que le dé una atención como al usuario un poco más asertiva, pues en la que usted pueda solucionar dudas directamente, sino que eso es mande un correo, espere 15 días que le respondan y si usted queda en las mismas, vuelva a preguntar y espere otros 15 días. Entonces eso tampoco pues como que es muy fluido pues para atender todo esto. Entonces cuando llegaron en la visita, resultó que el man dice, y se me olvidó la memoria, pero la había dejado en Vegachí, pues como que relativamente cerca. Pero ya ahí era pensando yo como, un montón de peros pone esta gente. Era el profesional social, que yo no sé qué le habrán enseñado también en la carrera, porque algo que también a mí me cuestiona mucho es cómo tratan a la gente, cómo tratan a las Claro. comunidades. Suelen ser muy displicentes, a mí me dejaron después plantado con unas cosas. Entonces cuando en la tarde me pudieron entregar la memoria, ya después del recorrido, al otro día la estábamos revisando y me di cuenta de que no habían mandado lo que nosotros habíamos pedido. O sea, para ellos, o sea, lo que ellos anexaron en esa carpeta fue como puros anexos, no la redundancia, en la que estaban dizque las bases de datos o como unas ubicaciones, pero pues no había un informe, no estaban los insumos con los que habían hecho, por ejemplo, el análisis de conectividad, un montón de cosas. Entonces quedamos como, puta, nos tocó esperar un mes para que esta gente nos hiciera llegar una USB y ni siquiera hasta lo que nosotros habíamos pedido, o sea, estamos en las mismas. Entonces ahí me tocó aprender a hacer una tutela. Entonces tutelamos a la ANLA. Y eso es lo que a mí más rabia me dio con la ANLA, incluso pues como que para mí la ANLA en ese momento tiene pues yo tengo mala, pues yo voy a hablar mal de la ANLA, pues como por la experiencia que nosotros hemos tenido con ellos. La ANLA es como esa institución pues a nivel nacional, que es la que está a cargo pues como de un montón de licencias, pero es una institución que uno, pues al menos nos hemos dado cuenta que está muy centralizado Bogotá, porque no tiene oficinas pues como en ninguno de los territorios. Ahorita ni siquiera tienen un profesional en Antioquia que pueda atender a la gente pues como con ese tipo de situaciones. Entonces, cuando yo les mandé la tutela, en 2 días por correo electrónico nos mandaron lo que sí necesitamos. Entonces, eso para mí fue un absurdo, como bueno, esa gente lo hizo premeditadamente como para demorar esas cosas o simplemente el que atiende esas cosas son unos ineptos, pues como que ahí uno empieza como a tambalear con eso. Entonces, listo, eso por un lado con la ANLA. Con Cora Antioquia, que fue a quienes le hicimos como ahorita la campaña cuando se atropelló el ocelote, fue como, bueno, no, es que la autopista ya está en funcionamiento. Y en teoría, cuando ya el proyecto está en operación, Cora Antioquia empieza a tener más competencia también. Entonces, hay como un tema jurídico también, que hay un decreto en el que dice que la ANLA puede, digamos, expedir como las competencias a la Sí, corporación. pero espérate, no nos adelantemos y estemos como por ahora en el tema de los estudios de impacto ambiental. O sea, como había medio mencionado ahorita, pues eso es básicamente, el nombre lo dice, un estudio de impacto ambiental. ¿Qué impacto puede tener? En mi caso, yo hablo desde lo que yo he vivido, que he trabajado en estudios de impacto ambiental en el área de fauna. Básicamente, lo que uno hace es ver qué especies hay, cómo se pueden ver afectadas, en qué punto uno las encuentra. Digamos, esto es algo complejo, pues la fauna se mueve mucho, entonces uno solo toma ciertos puntos, pero pues un bosque es inmenso, entonces hay mucho que se queda pues sin muestrar, pero un poco de ahí parte. Y basado en eso se desarrollan unos planes de manejo que incluyen pues como varias cosas que se pueden tener en cuenta para mitigar los impactos que va a tener ese desarrollo vial en este caso. Pero como decía, pues hay unos a nivel de
del agua, del aire y sociales, que además estás mencionando ahorita. Pero entonces, más o menos, ¿ustedes qué encontraron como importante ahí o qué no encontraron que debió estar en esa etapa previa? Ya, a ver, por ejemplo, la respuesta, o sea, cuando yo hacía los derechos de petición, yo siempre les ponía, ¿por qué omitieron estas cosas? Porque claro, para nosotros era contrastar, o sea, para mí era como, bueno, yo por qué tengo información de que acá están las 5 especies de primates que pueden estar en esta parte, pues, de toda la gran cuenca del Magdalena, por así decirlo, y por qué no hay pasos de fauna, ¿cierto? O sea, para mí no tenía sentido. Entonces, la respuesta siempre en cualquiera de los oficios es como, es que esto ya tiene una licencia ambiental aprobada. O sea, como que para ellos el hecho de que la licencia ya estuviese pues como otorgada era una muestra de que eso estaba bien hecho. O al menos así pues como que lo percibía uno. Era pues como que porque esa siempre era la respuesta. Como eso ya tiene licencia ambiental, eso ya se hicieron los estudios, bla, bla. Entonces pues como que por eso quisimos ahondar. Desde ahí empezamos como no sé, a chismosear por ejemplo los términos de referencia. Que uno empieza a revisar esos términos de referencia y también terminan siendo muy ambiguos porque realmente no son ni siquiera como un manual como con unos requerimientos muy específicos, sino que es como haga un monitoreo sobre las especies carismáticas que hay en el sitio, pero no dicen cómo, ¿cierto? No dicen los esfuerzos de muestreo, no dicen pues un montón de puntualidades que podrían hacer que eso sea más riguroso. Y generalmente son cortos también cuando los tienen, son pocos días, son por coberturas y es algo como que también dice uno se queda corto para lo que es y más una vía que abarca tanta área. Abarca mucha área, pero entonces lo que también pues como que aprendimos con pues mirando estos estudios fue que estas vías tienen como un área de influencia. Entonces el área de influencia directa, que es creo que como un buffer o un área que es como de 30 metros al lado de la vía, y tienen el área de influencia indirecta, que por ejemplo hasta ahora cuando estuvimos en una reunión yo no entendí muy bien cómo determinan esa área de influencia indirecta, porque cuando nos fijábamos específicamente en el sector donde estamos nosotros, solo tomaban una parte del bosque, pues que es el que rodea la casa, pero no tomaban después otra parte grande. Entonces ahí siempre ha sido como muy importante para nosotros el monitoreo comunitario que estamos haciendo de fauna, porque entonces, por ejemplo, con la individualización de los ocelotes, pudimos ver que un ocelote que estaba por fuera del área de influencia indirecta también llegaba hasta 200 metros cerca de la autopista y también la cruzaba. Entonces como que realmente cuáles son los estándares para determinar esa influencia y si están siendo adecuados o no. Por ejemplo, otro de los registros que tuvimos muy interesantes el año pasado fue haber registrado al mono araña del Magdalena, al choibo, a la Teles híbridos, que es de mis primates favoritos también. Eso es un mico enorme que también como come frutas y pues si tiene otros requerimientos pues de hábitat puede andar pues como grandes distancias. Y ese mico, la primera vez que lo vi fue a 400 metros de la vía. Incluso pues cuando empezamos a profundizar en ese registro, pues como que por ejemplo de Proyecto Primates, que es esta fundación que trabaja con Ateles, nos decían que ellos, lo más probable era que no tuvieran registros de Ateles en Yalí. Y hasta ahora que yo, por ejemplo, he podido andar algunos ya de los otros montes pues, que tenemos en el municipio, yo no he visto Ateles en ninguna otra parte y la gente dice pues que no hay. Bueno, acá en este bosque también decían que no había, pero yo me los terminé encontrando. Después como a los 3 meses vi otra pareja de Ateles en este otro bosque que te está diciendo donde estaban también como los ocelotes. Entonces también es como, bueno, ese mico se puede andar toda el área de influencia, tanto indirecta como por fuera. O sea, el man puede estar llegando hasta la autopista tranquilamente y eso no lo tuvo en cuenta el estudio de impacto ambiental, porque por ejemplo el estudio de impacto ambiental tampoco tuvo registrado los primates, pues ni los aulladores ni los ateles, por ejemplo, que ya son pues como de un porte mayor. Y a eso se le suma que digamos que cuando hacen esos proyectos, ellos suelen tener un montón de modificaciones, que porque se cambia el trazado en X parte, entonces por ejemplo en la vereda de nosotros cambiaron el trazado y la metieron un poco más, y ahí fue que cortó este bosque. Entonces cuando hicieron esa modificación, ellos ahí tienen que hacer pues como, no sé cómo decirlo, pues como tienen que hacer como otros muestreos para, digamos, complementar el estudio. Sí. Entonces ahí y se hace, pues. sí. Pero entonces, por ejemplo, a mí en ese punto en particular me interesó mucho saber qué le habían dicho a la comunidad sobre lo que habían encontrado por esa modificación. Desde ahí pedimos las actas de socialización, porque todo eso lo tienen que estar socializando permanentemente con las comunidades. Y ahorita que también mencionaba, pues como que es una región, una región que no ha tenido pues como mucho interés en la biodiversidad, pues como en conocerla y cuidarla. Eso también parte de este tipo de instituciones, ¿sabes? Desde Corantioquia, para mí Corantioquia es inexistente en el nordeste, pues como para el nivel de
como de bulla o de cosas que comparten en redes sociales, porque pues eso, o sea, uno va al Nordeste y es como que acá tumban en todas partes, y más allá de que sea una institución pues que esté ahí sancionando pues y ganándose a la gente enemiga, también es como que procesos de sensibilización pues se están llevando a cabo. Y con la autopista fue algo parecido, porque bueno, a la autopista realmente le interesa decirle a la gente de una vereda que tiene bosque, pero no sabe qué tienen en ese bosque, decirles lo que realmente tienen. Entonces, por ejemplo, ellos les decían en esa socialización que habían encontrado 97 especies de aves, ya. Y que de las que habían que destacar era la piranga rura, que es una ave migratoria, pues que ella viene en las migraciones boreales, no recuerdo qué otra, pero pues como que no eran, pues eran especies como, no sé, no muy sensibles, por así decirlo. En mamíferos, como 15 especies de mamíferos, y en herpetofauna también como 15 especies. Entonces como que de ahí contrastábamos con lo que nosotros teníamos pues en el monitoreo, y pues nosotros en aves ahorita llevamos 215 especies, con varias endémicas, algunas que también están amenazadas, pero la autopista nunca le habló a la comunidad, a la gente de la vereda, como, hey, veas que ustedes tienen acá estas especies, porque pues, no les interesa o no les conviene. Con los mamíferos mencionaron como al tití gris, pues que al tití sí se le conoce mucho, el tití que es endémico, pues como para toda esta parte también de la cordillera pues central, y tiene su grado de amenaza, pero mucha gente como cuando está pues en esas zonas rurales, pues eso es cotidiano para ellos, ese mico para ellos digamos que no está tan en peligro como si lo está. Entonces mencionaron como hasta el tití gris y el perezoso, y ya hasta ahí eran los alcances de la socialización. Bueno, pero en cuanto, yo creo que la falencia es más desde el inicio de cómo están planteados esos requerimientos. Pues, y hablando de nuevo solamente desde lo que yo he podido evidenciar, porque en efecto uno va a hacer uno de esos estudios de impacto ambiental y tiene muy poco tiempo. Y si hablamos sobre todo de mamíferos, porque yo sé que en aves uno logra ver muchas especies en poco tiempo, pues con un buen esfuerzo de muestreo, pues como saliendo tempranito y todo, abarcando una buena área, se pueden registrar varias especies, pero ya cuando pasamos a los otros grupos es muy difícil. O sea, uno en mamíferos lo que logra ver en ese tiempo es muy poco, muy poco. Entonces, claro, diciendo que seguramente en algún estudio de impacto ambiental que haya hecho yo, que esté con mi nombre, pues van a aparecer muy poquitas especies, porque pues no tiene la posibilidad de hacer unos monitoreos de estos pues a largo plazo en los que pueda incluir un montón de especies. Y hay otra parte normalmente que tienen los estudios de impacto ambiental, es como esas especies potenciales, pero pues aún así eso está mencionado de forma muy corta, y pues tampoco uno puede asegurar está o no está, porque pues uno no sabe cuándo va a estar, y más por ejemplo algunos animales que se mueven tanto como algunos felinos que no siempre están residentes en una zona. Entonces, digamos, eso es muy complejo, pero yo diría que parte de cómo están diseñados esos requerimientos, y que tal vez hubo un momento en el que eran útiles, como cuando se empezaron a desarrollar y se empezaron a tener en cuenta, que además es súper importante porque hubo momentos en los que eso no importaba y simplemente se talaba un bosque, pero pues eso tiene que actualizarse y tiene que empezar a crecer y a manejarse de otras formas, porque pues si no vamos a tener impactos súper fuertes como los que tiene en este momento esa autopista a nivel de atropellamientos, que seguramente tiene también en otros aspectos, y de pérdida de conectividad. Pues ahí, pues como que va a partir de eso último que decías, porque es como, a ver, nosotros en algún momento cuando yo hablaba con la bióloga y con la otra forestal, qué colega terminó ahí, porque pues como que a nivel también comunidad era muy, pues como el trato que tenía con nosotros me parecía que era pues como mal, porque recuerdo que cuando empezamos a decirle estas cosas, llega la vieja y me dice como que, entonces ¿ustedes por qué no nos trajeron esa información hace 2 años? Y yo como, digan a esto, yo hace 2 años estaba perdiendo cálculo integral en la universidad, pues yo no estaba con eso, y pues, o sea, yo por qué tengo que hacer el trabajo de ustedes. Pero como que algo que sí entiendo es lo de los esfuerzos de muestreo, porque pues va a ser muy distinto que esté un mes en campo pues con las cámaras y toda la vaina a, por ejemplo, nosotros. O sea, yo he tratado de tener casi que continuo, o sea, ahorita creo que ya vamos para 2 años en las que 2 cámaras han estado trabajando casi que todos los meses. O sea, y ahí pues como que eso es un esfuerzo mayor. Nosotros nos demoramos por ahí 1 año en grabar puma en la vereda. Y desde ahí, desde ese momento, pues al menos en esa cámara, pues como que tampoco es que tengamos 20 cámaras pues para cubrir un montón de área, pero sí pues como ya unos puntos que hemos identificado como estratégicos. Y desde ese momento, ya van por ahí 20, 25 registros de puma ahí en la vereda.
Entonces también ha sido muy loco porque es como el cómo cambian esos bichos, por qué llegan y después por qué se van. Ese del Puma también es súper cerca a la autopista, es como a 250 metros. Entonces de ahí empiezan también como otro tipo de cosas que es como las falencias que uno va identificando. O sea, lo que tú dices, y pues la ecología de carreteras en ese momento sigue pues como muy en pañales, pues como en Colombia, y uno cuando empieza a leer, digamos, los términos de referencia, lo que les va exigiendo la ANLA, dependiendo si es una autopista de cuarta generación o de quinta generación, pues tengo entendido que también ya son más rigurosos en las de quinta generación. Pero entonces, por ejemplo, yo me casé con este acueducto en el que grabamos al Ocelote, porque yo decía, porque en este punto donde tenemos bosque denso, pues que es una cobertura pues ya más conservada de bosque, porque acá no hicieron una estructura que le sirviera a la fauna también para cruzar y que no solo respondiera como a las necesidades hidráulicas que tiene pues como ese sitio. Entonces yo les decía eso, como bueno, entonces si ya sabemos que acá está pasando, por acá pasa fauna también y pasan estos felinos, pues ¿qué van a hacer ustedes acá? Pues cómo van a adecuar esto si ya realmente no se puede hacer mucho, porque pues ampliarlo no se puede, porque eso implicaría como romper otra vez la montaña y pues como que a nivel de plata eso no lo van a hacer. Entonces ellos decían como no, a esa obra no se le pueden poner ni las repisas, pues que básicamente eso me pareció muy, muy, muy charro, pues como en la última visita que tuvimos, porque pues como que en el papel o en la definición lo que diferencia un paso de fauna de una obra hidráulica es que tenga unas pasarelas que son literalmente unas repisas como de 40-50 centímetros que para que pase pues como otro tipo de fauna. De resto no hay nada más que diferencie pues como estas estructuras de las otras. Entonces yo le decía a la bióloga como bueno, entonces tenemos esta alcantarilla acá. Acá puede haber un box culvert, que el box culvert es como una caja mucho más grande, mucho más amplia. Y ella me decía como sí. Y yo, ¿y entonces por qué no la pusieron sabiendo que acá tenían bosque al lado y lado? Y nosotros tuvimos los registros del ocelote cruzando por ahí antes de que ellos lo iniciaran. ¿Por qué? Porque la ANLA no les requería hacer los monitoreos desde que empezaran a funcionar la autopista. O sea, como que ahorita la discusión para mí importante es qué le solicita la ANLA de manera obligatoria, pues como en estos proyectos, y qué no, y por qué no los está, digamos, requiriendo. Entonces, por ejemplo, con los ocelotes, estos dos que resultaron atropellados casualmente, pues cobertura de bosque al lado y lado, pero también tenían como obras hidráulicas que podían funcionar como paso de fauna, literalmente por ahí a 100 metros cada uno. O sea, cada ocelote atropellado estuvo atropellado 100 metros antes de donde hubiera una de esas estructuras. Pasar. Entonces, solo hasta después de que atropellaron a los ocelotes, instalaron unas vallas y estos mecanismos que estamos hablando ahorita, que son como disuadores, que son como los olores y que son también como los ruidos, como las alarmitas que también tienen los vecinos. Pero Mis vecinos. pero las pusieron después del atropellamiento. Y dices, ¿por qué putas no los ponen desde el principio? O sea, ¿por qué? Sí. O sea, realmente es una preocupación también para la autoridad ambiental que si la autopista ya está funcionando tenga las adecuaciones mínimas para que al menos ellos puedan decir, fue madre, fue porque el bicho pasó las medidas que se estaban haciendo. O sea, ni siquiera antes habían medidas. Porque en lo escrito, pues al nivel jurídico, esas adecuaciones no son obligatorias tenerlas pues como ya listas cuando empieza a ejecutarse, porque la autopista ya lleva un año. Entonces para mí eso ya entraría como una falencia pues como importante. Sí. Bueno, quería solo mencionar acá rápidamente que ahorita Rubén habló sobre la ecología de carreteras, que es el estudio científico de cómo las vías impactan, pues que otra vez, de nuevo, esto va en muchos niveles, incluso a nivel social, de cómo afecta a las poblaciones que están cerca de esas vías. También incluso invasión de especies no nativas, porque pues también hay mucho movimiento que posiblemente lleve a otras especies ahí. Pero esto también se da, yo creo que mucho a nivel de la academia, que seguramente no llega realmente a que se implemente en las vías. En muchos casos me imagino que estudios llegan a eso. Y bueno, quería mencionar eso. Y otra cosa con respecto a todavía el tema de los estudios de impacto ambiental es que, bueno, se hacen unos estudios de qué hay, pero ya teniendo qué hay y cómo está afectando en todos los niveles de escalas que se haga el estudio de impacto ambiental, pues se generan unos planes de manejo o sí, unas medidas para disminuir ese impacto. Entonces, uno que me ha tocado a mí, que he visto que se plantea, es el monitoreo de ciertas especies. Entonces, por ejemplo, que antes de que empiece el proyecto con el estudio de impacto ambiental es como el inicio de ese primer monitoreo y luego
durante y después del desarrollo del proyecto que sea, en este caso vial, empieza unos monitoreos constantes para ver cómo están cambiando esas poblaciones, si está cambiando, si no está cambiando, qué está pasando, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el monitoreo. Otra cosa que sería como uno de los más importantes en el caso que estamos hablando en este momento es cómo reducir pues como ese impacto de la pérdida de conectividad, que sería una cosa que has mencionado un montón, en la que no hemos entrado muy en detalle, y es los pasos de fauna. Generalmente en los estudios de conectividad lo que se hace es que se modela para ver dónde sería más viable mejorar esa conectividad. En fragmentación que se hace por otras actividades, generalmente se restaura una parte del ecosistema para que eso genere como ese corredor para que las especies se muevan y se puedan conectar entre diferentes fragmentos de bosque. Pero en este caso, pues no podemos recuperar un pedacito de bosque, pues porque justamente la vía lo parte, o sea, no podemos tener. Entonces, lo que se genera aquí son pasos de fauna, que hay diferentes tipos de pasos de fauna. Tal vez alguna vez hayan visto alguno. Algunos están pues como sobre la vía, como un puentecito que conecta al bosque. Algunos son más provisionales como esta, que se me olvidó cómo se llama, pero es como por donde fluye el agua debajo de las vías, que muchos animales lo utilizan. Y otros son de estas mismas tipos de estructura, pero ya de pronto más como adecuado para que sea como un ecosistema que está cruzando el bosque también pues como por debajo. Y ahí mismo también muchas veces se hacen estos monitoreos para ver si realmente están siendo usados por los animales. Pero ¿qué pasa? Esto generalmente es usado justo por los animales más carismáticos. Entonces muchas veces uno ve primates que utilizan esos puentecitos, los felinos que también se muevan o que incluso atraviesen la carretera y pues no pase nada, porque pues también logran a veces cruzar y que no sean atropellados. Pero hay animales que no cruzan, como las ranas. Pues no sé si alguna intente, pero pues creo que la pobre se quedará en el camino. Pero hay muchos animales que nunca van a usar eso, y muchas veces estos corredores, estos pasos de fauna, pues también se vuelven una trampa para algunos animales, porque pues los depredadores están ahí listos para cazar a algunos de ellos. Y ni se diga de las plantas, pues, porque es más difícil también que las plantas se muevan, que las dispersen los animales y que polinicen y en fin. Pero entonces lo que pasó en este caso como tal es que no se plantearon esos pasos de fauna en los puntos más importantes. No sé si haya alguno, pero creo que hiciste una serie como que iba recorriendo a ver si habían algún paso de fauna en los trayectos, y creo que sí mostraste alguno. Sí, a ver, pero yo me acuerdo desde algo que dijiste ahorita, pues como esos monitoreos que mencionas como del antes, el durante y el después. Por ejemplo, algo que nosotros también hemos visto en Yali particularmente es que Yali era un hueco de información. O sea, ni siquiera en naves que uno se mete en IBIRT y puede mirar pues como si ha habido gente pajareando y toda la vaina, o sea, nada. No había nada. Uno después también como que se iba a buscar, no sé, pues alguna nota por algún otro proyecto y todo el asunto, o sea, no había nada, o sea, no había información de mamíferos, de aves, pues como que realmente mucho de lo que hemos descubierto en el monitoreo es como que, uy, ¿cómo así que esto está en Yali? ¿Cierto? Incluso hemos tenido pues como registros que son raros para Antioquia, y eso también ya dice mucho pues como sobre el tipo de cobertura pues que todavía tenemos ahí. En algún momento, entonces yo hice como una pregunta en un derecho de petición a Antioquia en el que le decía como, ¿cuáles son los impactos que se están generando en las poblaciones de primates? Que pues para mí los primates son como también, o sea, van por los árboles, y si no tienen por dónde, pues si no tienen cobertura vegetal, pues como que ya les es muy difícil cruzar. Y la respuesta de ellos fue como, la corporación no tiene ninguna información sobre cuáles son las condiciones poblacionales de los primates en la región. Ya. O sea, ni siquiera ellos tienen la información. Entonces, y encima llega una vía, les pasa por encima, entonces no tienen cómo contrastar lo que vos dices, cómo así, cómo era antes, cómo era durante y cómo fue pues después del proyecto. Incluso la ANLA, el año pasado, pues como a partir de esta visita, pues, y que yo estaba ahí encima, pues como molestando, ellos en un acto administrativo que emitieron este año. Un acto administrativo es como el recurso jurídico por el que la autoridad ambiental le impone las medidas a la concesión. Entonces, en ese acto administrativo ellos decían que ellos, pues como que sí había evidencias de que hay impactos que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, de ahí, por ejemplo, les hicieron pues como unas imposiciones de construir un nuevo paso de fauna, de hacer monitoreos de primates, un montón de vainas.
Y lo que hizo la autopista fue hacer un recurso de reposición, que básicamente es como Ya. ñao, ñao. No, eso, pues como ñao, ñao, nosotros no vamos a hacer eso. Porque usted no. El recurso de reposición ya mientras lo contestan, como que, o sea, como ya lo radicaron, mientras eso lo resuelve la ANLA otra vez, es como no, pues nosotros ahorita no estamos obligados pues como a hacer lo que nos están diciendo porque pues eso todavía no se ha resuelto. Entonces, por ejemplo, también para mí, pues para nosotros fue como complejo porque es como esta gente tampoco tiene voluntad. Ya después les dijeron que hicieran un paso de fauna donde tuvimos atropellamiento de un perezoso y en ese mismo trayecto como 200 metros de esos ositotruenos o de esos cíclopes. Ese animal bien raro, ¿cierto? Y como que en el nordeste está muy presente porque yo lo conocí vivo una vez en el Cerro Tetoná, también ahí en Yalí. Y después un amigo por Instagram me mandó una foto como, parce, mira ese que me encontré. Yo apenas vi ese bicho ahí atropellado. Y yo, ay, yo, parce, echarlo en congelado. Pues como para colectarlo porque estaba como muy fresco y estaba bien conservado. Y a la final como que cuando mi papá llegó por él, pues como que no estaba. Lastimosamente se perdió pues como algo que pues es muy raro. Pues como que cualquier tipo de información que también pueda venir de eso, pues como que es valioso. Pero entonces, volviendo a esos requerimientos, es como que eso, tampoco ha habido mucha voluntad realmente y la gente, y pues como que la concesión siempre se ha cobijado en la licencia inicial que ellos ya tenían y en la modificación, como que hasta ahora han cumplido. Entonces, por ejemplo, a nosotros también nos llamó mucho la atención que en el estudio de impacto ambiental inicialmente tenían planteados 2 puntos críticos. Uno de esos puntos críticos fue donde atropellaron al ocelote. Entonces también es como, bueno, si ya lo tenían identificado como punto crítico, ¿por qué no tenía ni siquiera paso de fauna? Pues que realmente, o sea, como que si nos da la teoría, y eso me pareció súper irónico, es como, donde atropellaron al ocelote, 100 metros más adelante, hay una obra hidráulica, que no es paso de fauna. ¿Qué le haría paso de fauna? Que le pongan unas repisas, ya. Entonces realmente como que, eso, qué tipo de adecuaciones, o sea, si tienen un impacto verdadero, pues como en esas obras hidráulicas, para que los bichos pues como que también lleguen. Pero entonces a mí me llamó mucho la atención que el bosque en el que pues varios vecinos pues estamos ahí que tenemos esa cobertura no estuviera como un punto crítico. O sea, ¿por qué? Y pues más también teniendo en cuenta lo de primates y como ya lo que nosotros habíamos visto. Y tú dentro de los pasos de fauna ahorita mencionabas pues como que eso están los aéreos, que por ejemplo ahí donde atropellaron al ocelote hay un aéreo. Pero entonces lo que pasa, que es una dinámica que pasa mucho cuando hacen las vías, y es que claro, como ya hay más acceso, pues también van a haber más impactos ambientales, pues como digamos secundarios, pues a partir de otras actividades. Entonces hemos visto que la cobertura en ese punto pues vegetal ha cambiado un montón porque ya todo el mundo empieza a tumbar monte. Porque Sí. tienen por dónde sacar la madera, van a tener por dónde pues digamos ingresar la maquinaria para eso, toda la vaina. Y es algo de lo que Corantioquia, por ejemplo, está como... Sí. Y supuestamente la concesión les ha hecho los reportes de deforestación, pero pues uno ve que tampoco pasa nada. Entonces como bueno, o sea, hay un montón de impactos que ya sí le competen a la CAR, por ejemplo, y es como que tampoco pasa nada. Sí. Pues incluso yo estaba pensando en ese tema de las vías, que cuando se hace una vía también empieza a llegar otras oportunidades para las personas. O sea, como aquí podemos poner una tiendita, aquí ya se puede hacer una casita, aquí ya puedo, o sea, como que ya empiezan a utilizar justamente todo esos. Veas otra cosa, por ejemplo, esa vía pasa por todo Vegachí. O sea, por ejemplo, Yalí no la pasa cerca del pueblo, sino como a 6 kilómetros de trocha. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo que es Yalí y Yolombó ya son un poco menos frecuentados, pues como por los viajeros, por lo mismo. Pero Vegachí sí le pasa por el lado. Pero entonces esta gente, o sea, los de la concesión, como que no tenían muchas ganas de hacer como unos ingresos pues para para las vías veredales. Entonces a la gente de Vegachí incluso le tocó hacer como les tocó hacer un plantón para reclamar que les hicieran al menos como un cruce adecuado y seguro, pues como para que ellos pudieran pues también como circular. Entonces ahí se me viene mucho eso del desarrollo, porque es que entonces desarrollo para quién y conexión para quién, porque es que claro, listo, el que va de Medellín hasta la costa, matado y va a 130, 140 kilómetros por hora, pero los de las veredas ¿qué? Y fue algo que también vimos nosotros, pues también como en la vereda pues, en la que vivimos, porque después de que empezó a funcionar la autopista, la vía veredal de nosotros por la que sacaron todo el material pues como para el relleno, pues como toda la tierra que ellos sacaban, ellos la tenían que depositar en otra parte. Y para llevarla pues como que transitaban por la vía veredal de nosotros y esa vía estaba vuelta a nada, o sea como que era insegura, la dejaron con una pendiente pues como muy pronunciada, o sea como que al final
digamos que unas adecuaciones, por ejemplo, para la vía veredal no hubo. Entonces también es como, pues, desarrollo para la gente de la ciudad, pero para la vereda no. Y uno Sí, se eso ve, pues, siempre pasa. como, no sé, cosas que puedan generar un impacto en la vereda también y pues no las hubo. La escuela de la vereda, pues, está caída también, como que a nivel de infraestructura, pues, como que uno quisiera que estuviera, pues, como un poquito más, no sé, más linda, más, pues, que tuviera más adecuaciones, que tuviera internet. Pues, y yo pensaba eso, pues, que qué le vale poner internet, un Starlink, a una concesión, pues, no sé, por 2 años, y que ellos digan, ay, vale, les pusimos internet en la finca, pues, es que en la finca, en la escuela, pues, esos serán, que Rubén pidiendo internet. esos serán 3, 4 millones de pesos, pues, que la antena les valga ahorita, pues, con, no sé, ¿cómo le decimos? Con los beneficios de Elon Musk. Pero pues esa antena valdrá como 800.000 pesos y la mensualidad creo que está como en 200.000. O sea, y pues, ¿qué es esa plata para ellos? Eso no es- Y eso hace parte de los impactos que tiene una vida, o sea, como que se tienen que considerar a la hora de generar estos proyectos. Allá. Yo estaba viendo, leyendo un poquito sobre esto, que una de las medidas que están utilizando era, o que habían utilizado, no sé si sigue en proceso, era pues como el conversar con o hacer talleres con conductores. Y esto me parece un tema bastante complejo que también he visto pues como por otras personas que trabajan con temas de atropellamiento, que se hable pues como con los conductores, pero estas vías están diseñadas para alcanzar unas velocidades demasiado altas y yo siento que en parte no es culpa de los conductores, pues porque eso está diseñado justamente para eso, o sea, un vehículo no va a una baja velocidad y pues pensando en no atropellar un animal, y frenar o dejar de atropellarlo puede llevar a unos accidentes incluso peores, que no ni aseguran no atropellar el animal. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que leí que ellos estaban pues manejando y que igual quería mencionar, porque yo creo que lo primero que piensa uno es en juzgar en quien atropella y pues no. Eso me parece muy teso porque pues yo que soy usuario activo de la vía, pues que ando en la moto, para mí ya también se volvió como, no, pues yo no ando tan rápido. Pero es algo que no hay mencionado mucha gente, pues como que incluso gente que estaba vinculada al proyecto, al monitoreo, cuando yo ando con ellos, venteados a 100, 120, y yo digo como, parce, pues entonces si se atraviesa un zorro, ¿usted qué hace? Ya, o le sigue por encima, o del frenón, usted eso, se accidenta. Y por ejemplo, la vía también ha tenido pues como un montón de accidentes, pero es que espéreme que estoy buscando acá algo porque nosotros queríamos, cuando hubo este atropellamiento de los elote, como nosotros le pegamos una quemada horrible a Corantioquia en redes sociales, eso obviamente no les gustó porque a ellos les preocupa mucho su imagen pública. Ellos demoraron como 8 días sacando un comunicado, claro, porque a ellos les toca salir a decir como no, vea, pero nosotros estamos haciendo esto, no sé qué, la. Y ese comunicado para mí fue como... a mí me dio fue como rabia porque el comunicado lo inician diciendo como, ay, es que nosotros hemos estado en un permanente trabajo de articulación con la comunidad, con la ANLA, y eso es mentira. O sea, nosotros nos demoramos 1 año para que Corantioquia nos atendiera pues al menos esta solicitud. Y adicionalmente hay otros vecinos que han adelantado pues como unas PQRs allá pues también por el conductor y también llevaban 1 año sin que se lo respondieran. Entonces claro, ahorita como los asoleamos pues en redes sociales y toda la vaina, y sí, claro, les toca mosquear y es como no, sí estamos respondiendo. Entonces, por ejemplo, tú que mencionabas lo de las sensibilizaciones, ellos decían que acá dice, entre 2025 y 2026, operativos de control y sensibilización ha logrado sensibilizar a 1.805 personas y supervisar 174 vehículos. Sí, eso fue lo que leí. Pero si uno contrasta, porque entonces en otro derecho de petición yo como, bueno, pero ¿cuánta gente pasa por esa autopista? O sea, como que mensualmente, vea, noviembre y diciembre, en diciembre pasaron 3.940 carros, o sea, vehículos. Y eso versus 164 que ellos hicieron, eso no representa nada. Entonces, y pues por ejemplo a mí que mantengo pasando por la vía, a mí nunca me han parado, por ejemplo. Entonces como que las proporciones en cuanto a eso, y a ellos les encanta dar cifras, como no, es que hemos hecho esto, nos hemos gastado tanta plata, que no sé qué, pero como les decía otra vecina, es como ya vela. ¿Dónde se... No, y aparte de que las personas que pasan pueden que sean algunos que son muy ocasionales, pues a la final, pues no representa pues realmente, como decías. Ahorita que mencionamos, pues el uno cómo accede a la información, ¿cierto?
pues no sé, ese apunte también como de estas herramientas jurídicas que uno tiene. Porque una vez que hablaba con una amiga que es abogada, que fue la que me explicó más o menos cómo hacer toda esa vaina, ella me decía, es que es muy complejo porque pues ahora la Constitución te dice que el derecho a pues un derecho de petición es algo que puede hacer cualquier ciudadano. Pero después eso es unas comillas pues como muy marcadas porque no cualquier persona va a saber hacer un derecho de petición, pues hay, no sé, mucha gente no sabe ni escribir, pero necesita hacer uso pues como de esa herramienta constitucional y no tiene cómo. Sí. Y después más adelante es como, bueno, esa gente me está bailando y no está respondiendo lo que yo necesito saber, entonces ¿qué más hago? Que una tutela. Pues, ¿quién putas sabe hacer una tutela? Entonces primero, o no sé cómo hacerla y tampoco tengo la plata para un abogado, pues como que me ayude con eso. Y pues al menos yo creo que con esos temas también que son como tan sensibles, como que muchas veces yo pues, he conocido ya varios abogados que han estado como, no, venga, nosotros, pues yo le puedo ayudar con eso y todo bien, pues como que no hay lío. Pero sí me parece muy complejo porque de pronto ya para cerrar ese aspecto pues como institucional, pues a pesar de que la ANLA, por ejemplo, o la corporación que están como, no sé, siente uno para mediar y para estar, digamos, como del lado de que las cosas se cumplan y se cumplan bien y que si hay alguien interesado adicionalmente, pues como que pueda tener pues como unas garantías de participación pues como mínimas, como que realmente no las tiene, ¿cierto? Y eso sí me parece pues que tiene que ser una crítica que tiene que estar mucho pues como sobre la mesa, como a cosas que tienen que mejorar. Porque lo que yo también hablaba esos días con alguien es como, o sea, si nosotros poniéndole la lupa a 35 kilómetros de un proyecto vial, hemos visto este montón de falencias y hemos visto este montón de cosas, ¿cómo serán el resto de proyectos? Donde no hay gente que no está interesada en monitorear la fauna, donde hay gente que no está interesada en hacer los registros de los atropellamientos, pues como que si no hay gente que está interesada y pues las autoridades pues ya vemos que no harían nada, ¿cierto? Entonces también es como, bueno, tienen que pellizcarse y tienen que mejorar pues como en estas cosas. Yo había escrito por acá como una pregunta como para iniciar el episodio, que a la final nunca la utilicé, y era si es posible construir grandes autopistas en un país mega diverso pues como sin interrumpir la conectividad ecológica y sin tener impactos pues como los que puede tener una autopista, que pues es imposible construir sin tener un impacto. Pero bueno, entonces, digamos, ya hemos hablado muchísimo de todos esos impactos negativos, de lo que no se ha hecho para mitigarlos. ¿Crees que hay una posibilidad de reducirlos ya con la autopista hecha y sin haber hecho otras cosas? Pues teniendo en cuenta que igual ustedes tienen muchos estudios que lastimosamente pues están sesgados a ciertos grupos, pero basados en esos grupos y en lo que se tenga, se puede mejorar y se puede hacer algo ya en este momento para poder reducir. ¿Sesgados quiénes? Pues porque están solo ciertos grupos de fauna. Nosotros hemos hecho. Sí, pues porque solamente son ciertos grupos de fauna, o sea, como algunos vertebrados, pero pues como que no podemos hablar de todo en este momento. No, ni sé. Pues yo creo que sí, pero eso es que depende de voluntades y ahí entra pues también como esa descripción de cierto grupo de personas que ahorita se está usando mucho y es como depende de las voluntades de los que toman las decisiones, de estos tomadores de decisiones que la gente dice. Y pues una parte también es como, por ejemplo, siempre que sale pues también este tema, no falta el que pone, ay, pero mira que en Suiza están implementando este diseño y es como un puente así súper estrambótico, pues gigante, que tienes hasta bosque por encima, pues como un diseño de así como todo utópico y como, también en Colombia eso no va a pasar. Entonces, por ejemplo, algo que sí hemos notado en el sector de nosotros es que hay unas partes que tienes unos viaductos, que básicamente son unos puentes, o sea, como que en esa parte pues como que la cañada era tan pronunciada que la vía pasa por encima y pasa un puente. Entonces digamos que abajo hay una extensión pues como grande, incluso pues como que da la luz. Y según entiendo pues como que en uno de esos que tenemos ahí cerca como que han identificado que eso es un pasadero pues como horrible de fauna, como que pasan los gatos, pasan pues como otro montón de mamíferos. Y eso es bueno, ¿cierto? Porque pues listo, no están pasando arriba por la autopista. Pero entonces más adelante hay otro viaducto, pero claro, cuando ellos van abriendo la vía, pues tienen que tumbar todo, ¿cierto? Entonces ahorita ellos dentro de esas medidas pues como que tienen para el plan de manejo, tienen algo que es un enriquecimiento vegetal. Pero entonces también quedan ellos como cobos porque es como pues la vía lleva un año funcionando y no lo han empezado.
Entonces, digamos que una zona que podría tener ya una cobertura vegetal que puede ir mejorando, pues no lo están haciendo por licitaciones y porque la ANLA no lo tiene como un requerimiento desde el inicio, entonces como que eso se va postergando y porque no es una obligatoriedad de la licencia. O sea, eso lo hacen como medidas voluntarias. Entonces, claro, eso les sirve a ellos como, ay, miren, que es que nosotros estamos haciendo esto porque queremos, pero pues lo están haciendo tarde y es algo que deberían de hacer, porque es como la oportunidad, digamos, lo más indicada para también, digamos, tener como más alternativas, pues como para la fauna. Eso es, pues yo como forestal, a mí me interesa mucho también como qué especies están usando, de dónde las sacan, toda la vaina. Y la forestal de allá decía como, no, es que ahorita también estamos cortos es por especies, porque entonces pues como que si en vivero pues en Colombia las nativas suelen ser como muy complejas porque pues hay especies que pueden germinarlas, eso es un chicharrón o la disponibilidad de semillas, todo el asunto. Pero por ejemplo nosotros en la vereda pues ya hemos estado como ensayando con especies que hemos sacado del monte. Entonces sí, pues hemos también tenido como la oportunidad de generar ese acercamiento. Entonces yo pienso es como, bueno, tienen un bosque al lado, porque no entran allá a mirar pues como qué especies hay y cuáles les pueden servir? Y tampoco lo hacen. Entonces como que ni es requerimiento, es una medida voluntaria, pero como que lo van haciendo ahí a sus tiempos. Incluso la muchacha decía como, no, pues yo no lo voy a decir tiempos porque no me quiero comprometer con eso. Y ya, esa era la respuesta. Entonces yo siento que sí se puede, pero pues hace falta voluntades. Y es también como que a lo que nosotros le queremos apuntar y es como, bueno, si eso depende de voluntades, pues eso no tiene por qué depender de voluntades. Entonces como que toda esta información que hemos reunido y los contrastes y toda la vaina, o sea, como, bueno, en algún momento tocará modificar los términos de referencia. Listo, que eso se tenga en cuenta para ese tipo de cosas. Yo creo como profesional y como persona que esa pérdida de conectividad con cualquier proyecto de infraestructura que fragmente un bosque, esa pérdida de conectividad para muchas especies no se va a poder recuperar nunca. O sea, hay especies que ya van a quedar aisladas, que eso pues no lo hemos mencionado, pero pues el problema de que queden aisladas es que algunas especies no pueden hacer intercambio genético, incluso no pueden ir a otras zonas a buscar alimento. Entonces digamos eso hace que cada especie se haga más pequeña, que hayan problemas genéticos y que sean más vulnerables. Pero el caso es que si hay especies para las que esto pues no hay nada que pueda solucionarlo, tal vez estar monitoreando esas especies y compensando de pronto en otras áreas, pero sí creo que eso es bastante complejo, pero eso no va a dejar de pasar, o sea, no van a dejar de desarrollarse proyectos de infraestructura vial, energéticos, de vivienda, eso va a seguir pasando y después como plantearse cómo se van a desarrollar esos proyectos, cómo se van a seguir desarrollando, cómo se van a mejorar esos requerimientos en los estudios de impacto ambiental, en los planes de manejo y en eso que va a pasar pues durante el desarrollo de los proyectos y después para que los impactos sean cada vez menor y más que estamos hablando de un país mega diverso que no solamente a nivel económico no se puede comparar con Suiza, sino pues porque es que no es la diversidad que se encuentra en otros países pues, más desarrollados. Pero bueno, entonces yo creo que como terminando un poco, tal vez si nos cuentas un poco como eso que estabas hablando ahorita, creo que por ahí va, de cómo te ha cambiado pues como estar en el antes y ahora de todo este tema de la autopista, del monitoreo, de estar con la comunidad. Y no sé también como que se viene con Rubén y todos estos temas pues como de ahora en adelante. El antes y el después. No, antes estaba menos estresado, la verdad. Pues yo siento que para uno lidiar muchas veces solo con esto, pues también es como una carga y emocional fuerte también. Pues como que ha habido momentos en los que, o sea, literalmente he sido yo solo. O sea, si yo no soy el que se preocupa por mandar X oficio, pues nadie lo va a mandar. Pues como que las cosas de cierta manera dependan de uno. Eso ha sido complejo. Bueno, de pronto todo esto va a sonar muy, muy víctima, pero no. O sea, como que también como que ya uno se vuelve la cara visible, como que, es que Rubén es el que lidera, que no sé, como le decían estos días, también como el tema de la autopista y que reclamar pues por los que no tienen voz y bueno, ahí se leen un montón de discursos también, pero eso como, por ejemplo en este momento, desde que sacamos pues como todo el tema con el ocelote atropellado, pues yo no he vuelto a subir nada tampoco. Por un lado porque pues hemos estado reuniendo información como para uno poder hablar ya pues también como con más criterio y yo siento que eso también es como algo del antes y el después, porque me acuerdo que el primer video yo lo hice
metido precisamente en ese acueducto, que fue cuando vimos que estaba pasando el ocelote. Pues yo en ese momento no tenía pues como conocimiento de muchas cosas como de lo que hemos hablado ahorita. Entonces en parte pues como que eso, queremos tener pues como más rigurosidad, y pues porque ahorita me gusta mucho apuntarle a contar historias pues como que vayan alrededor de lo ambiental, y porque yo sí he visto que una falencia fuerte en el periodismo es que como no tienen una dominancia pues como de estos temas, como que se pueden cometer un montón de errorcitos ahí a la hora de comunicar estas cosas que después terminan siendo pues como graves o importantes. Como bueno, no, pues seamos juiciosos con eso. Pero tampoco he vuelto a subir nada porque también ando como tratando de descansar de las redes, pues como que yo creo que ahorita las redes le están dando muy duro a todo el mundo. Y incluso ahorita estoy como que yo sé que no vuelvo a usar Instagram, pero a la vez es como la plataforma o el medio pues como para hacerlo, y es como por el que más alcance tengo pues relativamente. Porque el tema de la autopista pues también le ha dado como cierta visibilidad pues como a la cuenta, por así decirlo. Entonces sí, pues eso por un lado. ¿Qué se viene con eso? No, pues al menos yo creo que es importante que, pues siento que un impacto fuerte que hemos generado es que esté la discusión, o sea, como que al menos esté en la mente pues como de más personas, pues como que a pesar de que la concesión y todas las instituciones se escudan en que eso ya tiene una licencia, entonces va a ser muy difícil hacer X o Y cambios. Pues como que al menos el nivel de la gente es como que ya tengan eso en la mente, pues como que lo piensen, como que al menos, no sé, si con que 2 o 3 personas ya también, digamos, se planteen yo qué tan rápido voy en la autopista, porque mucha gente también te dice como, ay, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? Que no sé qué, es como, parce, no, si usted está manejando, pues ande un poquito más despacio, pues que usted también tenga como el tiempo de reaccionar. Siento pues que es como, no sé, lo mínimo. Y pues seguir generando como enlaces también. Ahorita sí hemos logrado es como que se genere una mesa de trabajo, pues que a la final eso les sirve a ellos es para que yo deje mandar derechos de petición, porque pues ya les conviene. Pero ahorita esa mesa de trabajo como que se amplió ya para estar pues como presentes con la ANI, con la ANLA también, que eso también es otro absurdo. El Corantioquia mencionaba, ese comunicado de Corantioquia que mencionaba como, es que el trabajo articulado con la comunidad, también mencionaban a la ANLA. Pero ahorita que estamos en esa mesa de trabajo nos dimos cuenta que Corantioquia no habla con la ANLA así como que, hey, ANLA, venga, hablemos. No, o sea, también es como por oficio, o sea, les toca hacer como, es como si la ANLA estuviera en otra dimensión, en la que toca estar ahí como que, hey, por favor, hablen conmigo, y si no, pues, defiéndanse. Entonces es como que realmente no hay una articulación entre estas instituciones, y pues que es como el otro pero grande que nosotros hemos visto, porque al final siempre terminamos dependiendo de la ANLA y no sabemos nada de la ANLA, mejor dicho. A ver, para mí como que Yalí, el Nordeste, también se ha tratado mucho pues como de disfrutar. Pues estar en campo, estar en el monte, a mí me encanta estar en el monte, o sea, yo podría estar todo el día viendo micos balanceándose, o sea, eso para mí ya es como todo. Entonces, pues que eso también da como la oportunidad de poder ampliar pues como esa narrativa. Pues la idea sí es seguir como también dándole un protagonismo distinto a Yalí y al Nordeste pues como en cuanto a la biodiversidad. Ahorita también hemos podido estar trabajando más en Segovia, y pues en Segovia nos encontramos pues como con un mundo completamente distinto a lo que a uno le plantean pues como desde el imaginario, no sé, de la ciudad y toda la vaina, porque pues no sé, te le dicen Segovia y ¿qué piensa? O sea, ¿ustedes ya conocen Segovia? Sí, yo conozco Segovia. Pero pues para los que no conozcan, sí, digamos que hay algunos temas alrededor de ciertos municipios con grupos al margen de la ley, minería ilegal. Sí, pues por ejemplo Nordeste, claro, también, o sea, como que Yalí cuando o no lo conocen o sí lo conocen, y es como que, uy, eso no es muy caliente por allá. Y yo como, parce, pues Yalí es el tranquilo del Nordeste, menos mal. Pero por ejemplo Segovia es un municipio pues que está demasiado permeado por la minería, o sea, pues Segovia históricamente ha sido minero pues como desde que existe. Eso tiene otro tipo pues como de contextos relacionados pues eso de grupos. Si pueden ir a Segovia al pueblo, no lo hagan. Y me disculpan la mala publicidad al pueblo, pero pues es que es complejo, es estresante. Las cosas que uno ve cuando está allá pues como que tampoco es que sean muy agradables. Pero digamos que en la ruralidad nos hemos encontrado pues como con algo, pues como con algo y con gente que pues a uno no le plantean en ese imaginario, pues gente súper amable. Nosotros ahorita trabajamos con la familia Urrego, que ellos viven en una vereda que se llama la vereda del pescado, y eso allá hay monte. O sea, ya empieza a ser como un mosaico entre bosque y coberturas, pero la cobertura predominante sigue siendo un bosque, y un bosque pues como realmente muy lindo. Yo nunca había visto tanto ateles como los hay allá.
hay mucho jaguar, hay mucha danta, hay mucho hormiguero gigante, que a mí me sorprendió pues como que, pues, que nos salieran hormigueros gigantes en las cámaras. Y esa vereda nos ha demostrado que a la gente también, digamos, le puede interesar pues como este tipo de cosas, pues como también conservarlos y cuidarlos más allá de las actividades económicas pues que también existan en esos sitios. Entonces ahorita pues como desde el proyecto que estamos teniendo, que en algún momento lanzaré Nordeste Salvaje, que es como eso, darle otra cara al Nordeste, pero también con Proyecto Grandes Rapaces de Colombia estamos pues como dándole fuerte al trabajo comunitario pues también como por allá. La idea es que eso sea algo como muy regional, pero pues el Nordeste es enorme también, pues como que poder cubrir Yalí, Segovia, Vegachí, que ahorita hay unos montes muy lindos en Vegachí también que aguanta conocer, pero pues como que económicamente eso muchas veces no da, todo ha sido pues también como muy autogestionado. Toda la pelea con las instituciones ha sido pues como autogestionada, pues como que a mí nadie me paga pues por ese tipo de cosas, versus a ellos que tienen pues como su músculo financiero pues como para lidiar con los loquitos que están molestando ahí pues con estas cosas, ¿cierto? Pero no, se viene eso, pues muy bacano si se sigue animando pues como mucha gente a estar allá. En Yalí hemos pues como, ahorita hicimos un registro de Vampirus spectrum, que es como el murciélago más grande que hay en toda América, es una vaina enorme, carnívoro, y fue muy charro porque fue en una cámara trampa, o sea, ni siquiera nos cayó en una red. Y fue porque yo puse la cámara en un nido de un Formicarius, que es un pajarito, un hormiguero pequeño, que los nidos solo los hacen en palmas en palmas así, pues como muertas y que están quebradas. Entonces yo puse la cámara ahí y dio la casualidad que el murciélago llegó a chismosear en el nido, además que escuchando los chillidos de los pollos a ver si se los comía, y claro, en ese video se ve enorme, y es como creo que el 42º registro en Colombia, pues que eso no es nada, pues como para esos bichos. Entonces fue como wow, eso está en Yalí, eso también fue como a 300 metros de la vía. Entonces es murciélago que ya tiene su categoría de amenaza, pero no fue tenido en cuenta, digamos, dentro del impacto ambiental. En Segovia le hicimos ampliación de distribución como a 2 especies de aves, pues como muy chocuanas. En particular el que nos interesa es un selenidera, que es como un tucán, selenidera spectabilis, que le dicen para atrás, porque la vocalización es como para atrás. Y cuando nosotros llegamos a Segovia fue como que, uy, ese bicho puede estar acá, porque yo ya lo había visto en Anorí, pero ya de Anorí a Segovia, donde estamos, es como muy lejos. Entonces, por ejemplo, ahorita si ese bicho está en Segovia es porque lo más probable es que esté en la serranía de San Lucas, pero no hay registros de eso pues como por ahora. Y todo esto porque pues habían sido regiones que habían sido pues como poco estudiadas por el conflicto, pues como por un montón de cosas. Entonces como que ahorita hay muchos ánimos y pues de seguir explorando por allá. Bueno, ¿cuáles son tus redes para que te sigan y encuentren todas estas cosas? Que la verdad el perfil sí es muy interesante. No, Mr. Bencho en Instagram, pues Instagram es como el que yo más muevo. MR Bencho, pues Bencho es de Rubencho, que hay mucha gente que no sabe eso. Y ahorita está Nordeste Salvaje, también pues es como el que queremos lanzar pues como próximamente. Aparece así, Nordeste Salvaje. Y ya, sí. Bueno, igual ahí los etiquetamos y los ponemos cuál es el perfil. Bueno, este fue un episodio de alguna forma diferente, nunca habíamos hecho algo así, siempre somos como un poco ñoñas y hablamos, pero siempre habíamos querido también hablar de estos temas que son muy importantes y que consideramos que debemos conocer para hacernos más conscientes de lo que pasa pues a nivel ambiental en el país. Igual esto aplica a muchos otros países pues. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Ahí les dejamos un poco de lo que pasa alrededor de esta autopista, pero creo que también pueden quedar algunos datos de cómo se desarrollan estos proyectos, qué cosas son importantes tener en cuenta y cuáles son los impactos negativos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran como @otropodcastdeciencia y como @podcast_ciencia en X. Y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Y eso es todo, bye.